Hoy quiero hablarles, amados hermanos, si me permiten, y les voy a agradecer mucho su atención, con el tema o el título Adoradores íntimos. Esta es una casa de manos alzadas, amén. Una casa que creemos fervientemente y es nuestra marca, una de nuestras marcas, la adoración a papá. Y este lugar se ha convertido en un altar continuamente. Pero es necesario que recordemos estos principios bíblicos de la palabra de Dios. Y precisamente para que usted pueda entenderme un poco de lo que quiero hablar en esta noche. Hoy en el mundo, en los países como Argentina, como Brasil, como Inglaterra, y quizás en cierta manera aquí en nuestro país, muchas personas, especialmente más hombres, rinden culto, rinden adoración, porque todos nosotros fuimos hechos para adorar a alguien y algunos a algo, lastimosamente. Pero fuimos hechos, nosotros aquí en Casa Río sabemos que fuimos hechos para adorar al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, a Jehová, amén, el único Dios. Pero muchos hoy, escuche estos datos, por ejemplo, alguien que le gusta mucho el fútbol en diferentes países como los que mencioné, esas personas les gusta todas las semanas ir a los estadios, ya sea 1 o 2 partidos a la semana, compran su ticket de entrada, es decir, su ofrenda para ese lugar o para ese recinto de religiosidad, de adoración. Y además de eso no basta nada más, sino que compran una membresía que mensualmente están pagando, es decir, su diezmo. Pero vea qué cosas, cuando se les dice, hermano, usted tiene que ofrendar y diezmar al Señor, no hombre, yo para qué le voy a dar diezmo al pastor, no hombre, yo para qué le voy a dar de comer a otro. Pero sí se lo da anualmente a un equipo de fútbol, ¿cierto? Como un diezmo. Y así sucesivamente sucede en muchas otras, se pueden poner muchos otros ejemplos. Pero ¿qué sucede en esto? El hombre hoy está adorando. Tenemos la necesidad de adorar. El ser humano tiene necesidad de adorar a Dios, pero lastimosamente lo hemos colocado en el objeto equivocado, en el Dios equivocado. De eso estamos claros. Pero qué bueno que aquí en Casa Ríos de Agua Viva hay hombres y mujeres que han entendido en su corazón, en el espíritu, que aquí nosotros levantamos altares y muchos han sembrado recursos. Muchos han dicho, hermano, pastor, líder, aquí está, mire, yo pongo mis recursos para seguir ensanchando el reino de los cielos y no me importa, porque lo que yo tengo es del Señor. Es del Señor, es de Jehová, no me pertenece a mí. Yo solo soy un simple administrador. Y cuando hay alguien entendido en eso, hermano, él es un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Dios quiere levantar hombres y mujeres que sean edificadores de altares en este tiempo. Hombres y mujeres que en cualquier parte que estén, no solo el tiempo, no solo su cuerpo, alma y espíritu, sino que también sus recursos, aún hasta su familia, la pongan en el altar para el Señor, tal cual tenía aquel sentimiento aquel hombre llamado Abraham, que iba a depositar a su propio hijo en aquel altar, pero el Señor lo paró. Hoy necesitamos que levantemos esos altares cantando, adorando, sembrando, invirtiendo, y que creamos esos altares en diferentes lugares, que vivamos y que respiremos dichos altares. Y como punto 1 quiero hablar una cultura de adoración. Necesitamos una cultura de adoración en nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. El Salmo 115:8 está clarito aquí. Mira lo que dice el Salmo 115:8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Y este salmo anteriormente está hablando de los ídolos. Recuerda que dice que hablando de los ídolos que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no caminan, no palpan, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan, es decir, están muertos. Tales son, dice el Salmo 115, los que los hacen y los que los siguen, es decir, los que los adoran. Entonces nos convertimos en lo que adoramos. Hoy en día se han levantado
miles y miles de altares de adoración a dioses paganos, al mismo Satanás, a hombres. Y precisamente esta siguiente imagen que me ayuda, por favor, Cecia, este hombre se llama Travis Scott. Precisamente en estos días atrás, hace 5 días, aproximadamente 6 días, póngame la otra imagen. Este hombre hizo un concierto totalmente satánico, donde el culto y la adoración a Satanás fue a flor de piel, y donde en ese lugar se entregaron vidas en sacrificio a Satanás. Murieron 8 personas, 8 sacrificios humanos que murieron en una estampida en ese lugar. Los que quedaron, la mayoría que sobrevivió, hubieron 300 heridos, la mayoría que sobrevivió cuenta de que vivieron un infierno. Eso está en redes sociales, usted lo puede ver, no es información oculta. Entonces estos hombres hoy están levantando altares para sí mismos y están levantando altares para Satanás. Pero gloria a Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios, que no necesita una muerte más, sino que Él es el supremo sacrificio en la cruz del Calvario, y ni usted ni yo necesitamos hacer ningún otro sacrificio, porque Él ya lo hizo. El Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro amado y amado precioso Salvador. Hoy existe una ceguera espiritual terrible. Muchos tienen el corazón de piedra a raíz de estas cosas, a raíz de otras situaciones en sus vidas. Pero hoy muchos no quieren adorar al Señor, no quieren adorar al Señor. Cualquier otro Dios menos Él, menos el Señor Dios Todopoderoso. Muchos nos llaman ignorantes. Nos llaman ignorantes solo porque creemos en un Dios que no podemos ver, pero que sí sentimos, amados hermanos. Ya que hoy en esta mañana esto fue una gloria en este lugar, así que no podemos dejar de creer en un Dios maravilloso, en un Dios que se manifiesta de acuerdo a las necesidades de sus hijos. Hoy en día existen, oiga este dato, 4.200 religiones existentes, y muy probablemente existan más. Pero el filósofo y escritor Kenneth Scholler mencionó eso en uno de sus libros. 4.200 religiones, es decir, 4.200 dioses existen y que los hombres adoran. Óigame, estamos con una identidad destrozada, y eso es lo que Satanás quiere hacer en usted y en mí. Él nos quiere engañar, Él nos quiere poner una trampa para que no adoremos al Dios verdadero, para que no levantemos nuestras manos, para que vengamos a este lugar con una pesadez terrible, para que los problemas nos agobien y nos destruyan, para que la depresión venga y se apodere y haga nido en su corazón, en su mente. Pero hoy yo le digo en el nombre de Jesús: levántese, levántese. No permita que el enemigo robe su adoración. Para quien merece ser únicamente al Hijo de Dios, a nuestro Dios, al Espíritu Santo. A Él debemos de levantar nuestra adoración. Todas estas religiones dicen que tienen un Dios real. ¿Cómo le respondería usted acerca de su Dios? Imagínese 4.200 dioses, y que cada uno de esos hombres y mujeres que creen en esos dioses le digan a usted: ¿y por qué crees en tu Dios? ¿Existe de verdad o qué? Yo tengo mi Dios. ¿Cómo vamos a responder a eso? Como iglesia debemos entender que fuimos colocados en medio de las naciones, en este país, Honduras, tierra bendita, no para adaptarnos a la cultura de este mundo, sino para vivir la cultura del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que debemos de vivir y demostrar a los demás. El pueblo de Israel estaba atrapado en Egipto, y muchos de nosotros hoy quizás estamos así, pero en el nombre de Jesús yo creo que hoy se caen las cadenas, y lo declaro en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios, cuando estuvo 400 años cautivo en Egipto, ellos adoraron a otros dioses. De hecho, Dios le demostró no solo a Faraón y a los egipcios, sino que también al propio pueblo de Israel, que solo hay un Dios. Y le demostró a través de las plagas, y tocó cada uno de los dioses. Cada una de esas plagas representaba un dios en Egipto. Imagínense cuántos dioses tenían. Y Dios demostró que sobre ellos está Él. Dios demostró que sobre ellos está su poderío, y que es más poderoso, es más fuerte, es invencible en batalla. Y lo demostró. Y le dijo
Dios a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque estaban perdidos, estaban extraviados, y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Eso es lo que Dios anhela. Y Egipto, tipificación del mundo, o Satanás, quiere retenernos para que usted y yo no adoremos al Señor. Pero hoy el Señor nos dice: vamos al desierto, vamos a las montañas, vamos al valle donde estemos, para adorar al que vive y que reina, al Dios vivo. A Él debemos de adorar, rendirle culto. Salga de ahí y ríndale culto al Señor. Escuche esto, póngame la siguiente imagen, por favor, Cecia. La adoración es igual, lo voy a leer seguido para que se entienda mejor. Adoración produce un objeto de culto, desarrolla una cultura y establece un gobierno. ¡Ay! Lo leo de nuevo. Adoración produce un objeto de culto, desarrolla una cultura y establece un gobierno. Es decir, si la cultura del reino de Dios está aquí, amados hermanos, usted va a vivir empoderado en el reino de los cielos, y ninguna arma forjada del enemigo va a prevalecer contra usted y su familia, porque usted está cimentado en el reino, en el gobierno de Dios sobre usted, no en el gobierno de fulano, sino que en el gobierno de Dios. Es por eso que nosotros ya no vamos a decir qué pésimo gobierno sino que el gobierno de Dios donde yo estoy, y que es superior a este gobierno donde yo habito hoy, es superior. Y yo voy a declarar en el nombre de Jesús que mi país va a ser mejor, que mi país un día va a ver la luz, que mi país va a salir de tanta pobreza y corrupción, que mi país va a ser mejor en artes, no solo en una, sino que en muchas artes. Y el pueblo de Dios, empoderado en el gobierno de Él, va a demostrarlo. Otra frase que me gustó mucho: cambia o cambio de culto forma cultura y afecta el destino. Cambio de culto forma cultura y afecta su destino. ¿A quién vamos a adorar, hermanos? ¿A quién vamos a adorar para que afecte y cambie nuestro destino? ¿A quién vamos a adorar para que se establezca el reino de ese lugar? Imagínense en las casas de los hermanos cristianos que hoy reina la discordia, que hoy reina el odio, hoy reina la división. ¿A quién están adorando? Debe de levantarse alguien ahí y decir: yo me levanto en el nombre de Jesús y voy a cimentar este lugar, y voy a comenzar a preparar un altar para el Señor, el único Dios. Alguien debe de levantarse. Satanás sabe que si nos mantiene esclavos, nos mantiene entretenidos, dejaremos la adoración a un lado. Él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien, que si usted está entretenido, si usted está distraído con los placeres de este mundo, Él está feliz porque usted no está adorando. Y mire, solo los entendidos, como dice el título de este mensaje, adoradores íntimos, solo los íntimos del Señor van a saber que en este tiempo deben de levantarse. Es decir, antes de escuchar este mensaje, muchos ya estaban levantando un altar de adoración, un clamor por este país, declarando que el próximo 28 va a gobernar la luz de Jesús en esta nación, va a gobernar el reino de Cristo en esta nación, que la iglesia va a ser el ente diferente para esta sociedad que va en decadencia, cada día más, y se va corrompiendo más y más. Pero la iglesia, el gobierno de Cristo en la iglesia va a marcar la diferencia. No dejemos entonces nuestra adoración a un lado. Si usted ya comenzó a levantar esos altares con sus hijos, con su familia en casa, siga con más ímpetu. Utilice ese speaker a todo volumen y levante un altar de adoración en su casa, en su trabajo, en su automóvil. Ya no vaya gritándole a sus hijos, a su esposa en el carro, sino que grítele al enemigo y dígale: mía es la victoria en el nombre de Jesús. Mía es la victoria en el nombre de Jesús. Déselo fuerte a Él en adoración. Me gusta ese significado. Me gusta ese significado de la embajada. Me gusta mucho. Usted sabe que una embajada en otro país es la representación de dicho país. Es decir, Honduras tiene una embajada en Guatemala. Honduras tiene un pedacito, es decir, digamos que toda esta es la embajada de Honduras en Guatemala. Todo esto es prácticamente territorio hondureño. Las leyes de Guatemala no persisten, no tienen valor en ese pedacito de tierra.
Si alrededor Guatemala se cae políticamente, se cae económicamente y puede suceder cualquier cosa dentro de ese pedacito de tierra hondureña, ahí no va a valer eso, porque ellos gozan de diferentes privilegios, gozan de diferente política dentro, es decir, la política hondureña. Entonces ellos están tranquilos. Si hay problemas en el país guatemalteco, no sé si me doy a entender. Y nosotros, como hijos de Dios, somos embajadores del reino en esta tierra. Es decir, esto es una embajada del reino de los cielos en esta tierra. Entonces, lo que pase a mi alrededor, lo que esté aconteciendo a mi alrededor, se puede caer cualquiera que se caiga, el presidente actual, los que vengan, los congresos, la Corte Suprema de Justicia, se puede caer. Pero aquí, en este reino que está representado y regido por las leyes espirituales del gobierno de Dios, del cielo en la tierra, sea en el cielo como en la tierra, eso significa que usted y yo vamos a tener abundancia de pan, vamos a tener abundancia de fuente de vida eterna. No va a faltar el pan ni el agua en su vida, en su casa, en usted, porque eso es lo que representa la palabra de Dios. ¿Me entiende? Es por eso que Dios quiere cambiar la cultura del hombre y de los pueblos, cultivar nuevos hábitos según los principios del reino de Dios y reenfocar nuestro culto a quién lo estamos dando correctamente. Así veremos una nación, una cultura transformada, solo así. Pero yo tengo mi fe puesta en el Señor, en el autor y consumador de la fe, que a raíz de que yo le enseño a mis hijos y ellos a los hijos de sus hijos y a mis nietos y a mi tercera y cuarta generación, que ellos adoran al único Dios, al Dios que me salvó, al Dios que me sanó de un asma terrible en mi edad pequeña y que me perdonó y que me salvó. Ese es el mayor milagro, me salvó del pecado, que yo iba directo al infierno, pero Él me encontró. Yo le voy a seguir enseñando eso a mi familia, a mis hijos, para que allá puedan decir un día alguien, un loco de allá arriba del árbol genealógico de esta familia, creyó en un Dios, y por eso hoy nosotros somos diferentes. Hoy somos empresarios, hoy somos hijos de Dios, hoy somos una familia empoderada en el reino. Eso es lo que debe de hacer el sacerdote de casa. No podemos meter una nación dentro de un templo, pero sí, escuche esto, pero sí toda una iglesia dentro de este país. No vamos a meter todo el país acá, a todos los políticos, a toda esta gente corrupta, pero sí vamos a llevar la luz de Jesús. Usted la va a llevar allá a su trabajo, la va a llevar a su familia, la va a llevar a aquella casa donde hay una oscuridad terrible. Ahí va usted a iluminar con la luz de Jesús. Dios, a través de Jesucristo, rasgó el velo del templo, dice la palabra. Es decir, que usted y yo tenemos acceso directo, VIP, a la presencia del mismo Señor. Mire, hermano, si usted se preocupa, se resiente por aquellos que solo le leen los mensajes y lo dejan en visto, o que ni siquiera se los miran y usted los mira y está en línea, qué barbaridad, no me lo lee el líder. Si usted se resiente por eso, tranquilo, no se preocupe. El mismo Rey de Reyes, el mismo Señor de Señores, quien un día vendrá en las nubes y todo ojo le verá, dice la palabra. Con Él usted tiene acceso directo ante su presencia. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, así que no debe de preocuparse de que lo va a dejar en visto, o que le va a decir: espérate, Nepta, espérate, tengo lleno aquí el salón del altar, espérate un momento. No, hay acceso directo, sin intermediarios, a su presencia, dice la palabra. Aleluya. Número 2, Dios busca íntimos. El íntimo aparece en la Biblia con el nombre de Juan. ¿Recuerdan a Juan? El discípulo amado. Este hombre, dice la palabra, que se recostaba en el pecho de Jesucristo. ¿Recuerdan esos textos? Esa historia de la palabra de Dios. Él escuchaba los latidos del Señor. Imagínese, él escuchaba los latidos del Señor. Y la pregunta aquí es: ¿Jesús tenía favoritos? ¿Era el favorito de él? No, sencillamente él decidió ser íntimo con el Señor.
Él decidió ser íntimo con el Señor en ese momento. Jesús no hizo y nunca va a hacer acepción de personas. Dice Romanos capítulo 2 versículo 11, que aparece en su pantalla: porque no hay acepción de personas para con Dios. No existe la acepción de personas para con Dios. No era que Jesús prefería a Juan. No era que Jesús prefiere al adorador más importante de este planeta o de esta Latinoamérica. No es eso. Era que Juan prefería a Jesús. ¿Usted qué quiere? ¿Preferir a Jesús o decir, no, es que tiene favoritos? Yo prefiero al Maestro, yo prefiero su presencia, yo prefiero ser íntimo y yo quiero estar en su presencia. Juan, y mire, los íntimos, qué poderoso lo que reciben. Reciben la revelación del Padre, van un paso adelante de los demás, porque Juan recibió todo el Apocalipsis. Este hombre fue el que recibió la revelación del futuro de la iglesia, del futuro de la esposa del Señor, de la novia del Señor. Nadie más lo vio sino que solamente Juan. Es decir, los íntimos pagan un precio, pero tienen un galardón maravilloso. Si usted es íntimo, va a mirar y Dios le va a decir qué es lo que va a pasar en su casa, en su familia con ese problema. Usted va a estar adelante de las noticias. Usted va a estar cubierto por el mismo Espíritu Santo. Pero cuando decida ser íntimo, esa misma intimidad sigue abierta hoy para usted y para mí. No es que solo con Juan como un apóstol, no, sigue abierta para usted y para mí. Dice Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Clarito. Pregúntese, ¿quién quiere estar cerca de Jesús? ¿Uno más en medio de la multitud? ¿Un religioso que sabe lo que tiene que hacer pero no hace nada? ¿Un seguidor como algunos discípulos que tenían su poder mas no su amistad? ¿O alguien íntimo que vive en función de la amistad del Señor? Él va a saber lo que el Maestro quiere. Él va a saber lo que el Señor quiere para con sus hijos. Él va a saber lo que Él quiere hacer. Mire, a veces cuando nosotros estamos desenfocados, y lo que le decía al inicio, Satanás es lo que quiere, desenfocarnos del supremo sumo sacerdote Jesucristo. Él nos quiere desenfocar, y es por eso que tomamos malas decisiones, hermano. Es por eso que tomamos pésimas decisiones. Y nos va mal en los negocios, nos va mal en un noviazgo para los que están solteros. Le va mal porque muchos y las personas le dijeron: no te cases con esa persona porque no es la persona indicada para vos, pero se casó y hoy vive en un infierno literalmente, porque no escuchó la voz de Dios, no estaba sensible a la voz del Señor, no era íntimo, no tenía esa amistad con el Señor. Así que hoy es el tiempo de que decidamos abrir esa puerta de la intimidad con el Señor y ser mejores amigos con Él. Mire lo que dice la palabra en Jeremías 2, 26 al 28. Esto es terrible para aquellos que le dan la espalda al Señor y no quieren ser íntimos y que quieren a otros dioses. Dice: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra, siguiente, y a una piedra: tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad, en el tiempo de su angustia, en el tiempo cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, dicen: levántate y líbranos, Señor, tú que eres poderoso, tú que prometiste traer la bendición a la casa. Levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses?, le responderá el Señor. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses.
El pueblo de Israel tuvo una división terrible a raíz de la idolatría, de la perversidad en los reyes, y se dividió en dos: reino del norte, reino del sur. El reino del norte era conocido como Samaria. Ustedes han escuchado eso, que decía que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Es por eso, porque eran dos reinos divididos. El reino del norte, o Samaria, tuvo 19 reyes. Y de estos 19 reyes, o sea, presidentes para nuestra cultura, todos ellos, ninguno de ellos hizo el bien delante de Jehová. Todos eran adúlteros, tenían mujeres, tenían concubinas. Todos buscaban primero al hechicero, al adivino, a la divina, antes que la voz del Señor, y siendo el pueblo de Dios aún. Todos ellos hicieron lo malo de estos 19 reyes, y ellos fueron conquistados por los asirios, y en ese cautiverio ellos permanecieron para siempre y nunca regresaron a su pueblo. Nunca regresaron a Israel. De los que están en Israel hoy, no son ellos. No son parte de ese nuevo Israel. El reino del sur, o Judá, tuvo 20 líderes, 20 reyes. Y aquí cambió la cosa. Mire qué cosas. Póngale atención a esto. 8 de esos reyes hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Buscaron a Dios y volcaron al pueblo a buscar y adorar al Dios verdadero. Destruyeron los altares, destruyeron a los dioses babilónicos, porque ellos fueron conquistados por los babilonios. Y dice la historia que estos judíos del reino del sur regresaron. ¿Por qué regresaron? Mire qué cosas. ¿Qué dice la palabra? ¿De dónde es el león? O sea, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y este es el reino de Judá. De aquí viene la misma descendencia de David y la misma descendencia de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo hombres que sí dijeron: vamos a adorar al único y real y verdadero Dios. Vamos a ponernos en contra de la idolatría, que es abominación a Jehová, y vamos a destruir todos los altares de acera, todos los altares que han levantado a estos paganos. Los vamos a destruir y vamos a seguir al único y verdadero Dios. Y por eso esta gente regresó de su cautiverio de Babilonia. Regresó, y de hecho dice la palabra que llegaron, restauraron el templo, los muros de Jerusalén, y adoraron al Señor con todo su corazón, porque sabían que para eso fueron hechos, fueron creados. ¿Qué vamos a decidir nosotros? Y la palabra dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes ante la presencia del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted se ha preguntado por qué nuestro país está atravesando tantos momentos duros, tanta corrupción, tantos juicios? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué deben hacer los íntimos, los adoradores de Casa Ríos de Agua Viva? Los íntimos, los adoradores, saben que hoy más que nunca, este país nos necesita y debemos levantarnos. Mire, nosotros hemos agarrado una locura. No sé si están por ahí las fotos de Cultura Ríos del área de jóvenes o los jóvenes de Casa Ríos. Estos muchachos están locos con nosotros, porque nosotros decidimos levantar altares aquí los días jueves de todo este mes, y seguimos haciendo altares, y vamos a tener un altar tremendo, poderosísimo, el último fin de semana en un lugar alto aquí en la ciudad, y vamos a declarar que el único Dios, no hay señora de Honduras, hay un Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes. No existe una señora de este país. Me rehúso a creer esa idea, porque a mi Jesús, al que me lavó y me rescató, no fue encontrado en un camino por un indígena, sino que fue enviado desde el mismo cielo a esta tierra. Siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz, pero resucitar, y hoy está en medio de nosotros. Poderoso. Estos muchachos están locos. Yo estoy loco. Yo no sé usted qué va a hacer, si quiere ser un íntimo loco. Pero esta noche lo reto a que usted pueda hacer eso.
Los íntimos saben entonces que su país, Honduras, hoy más que nunca los necesita, y van a hacer esos altares en su casa, levantando las manos de sus hijos junto a sus hijos y decirles: vamos a orar por el país, vamos a adorar en este país y vamos a levantar un altar de adoración a nuestro Dios, para que nuestra tierra no sea destruida y que no vengan otros a gobernar nuestra tierra y que no vengan otros a conquistarla, sino que sea Dios, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios de esta tierra. Esos íntimos saben que es el tiempo de postrarse para que se haga justicia y misericordia. Y para terminar, número 3, una generación que restaura lo que Dios extraña. Una generación que restaura lo que Dios extraña. Y aquí precisamente quiero hablar rápidamente del tabernáculo caído de David. En el capítulo 15 de Hechos, no lo voy a leer todo por el tiempo, pero aquí se habla de Pedro y Bernabé. Estos hombres llevaron el evangelio a otros, pero en Jerusalén, cuando regresaron a dar el informe de lo que habían evangelizado, ahí ustedes pueden ir leyéndolo, dice la palabra que habían algunos fariseos que se habían convertido. Ya Jesucristo había ascendido, se habían convertido al cristianismo, al evangelio. Y dice que estos hombres les dijeron: ey, ¿qué pasó? ¿Y por qué no los circuncidaron? Es decir, ¿por qué no les inculcaron la ley de Moisés cuando Jesús vino a la cruz a cumplir la ley de Moisés? Y es que el religioso es experto para querer poner cargas en los demás. El espíritu de religiosidad que tenían estos hombres que aparecen en ese relato, querían imponer cargas en los nuevos creyentes. Y para muchos de nosotros nos han puesto cargas y nos han dicho: no, pero es que la adoración, ¿y para qué adoran tanto en esa iglesia? Dicen los religiosos. Si Dios ya es Dios, pues ¿para qué? Ya suficiente con los 15 minutos de los 2 cantos alegres y los 3 tristes ahí, hombre, ya más que suficiente. ¿Para qué me voy a ir a la casa? ¿Para qué voy a estar en el carro? ¿Para qué voy a estar en mi cama en lugar de descansar, en lugar de ver Netflix, en lugar de ver cualquier otra cosa y ver mi partido favorito? ¿Para qué? Eso dice el espíritu de religiosidad. Pero dice la palabra aquí adelantito, voy a ver si me ubico, dice: en el verso 5, y cuando ellos callaron, refiriéndose a esos hombres, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aunque estemos retrasados 3000 años, porque fue hace 3000 años que David restauró el altar. ¿Se acuerda cuando los filisteos se lo robaron al pueblo de Israel, a Saúl? Y desde Saúl hasta que David estuvo en el reinado o fue puesto como rey, hasta ahí el hombre dijo: yo quiero la presencia de Jehová. Y fue tras aquella arca que representaba la presencia del Señor, se la quitó a los filisteos, peleó por ella y la trajo, porque sabía que había bendición, sabía que era la victoria del pueblo de Israel, sabía que la presencia les iba a dar el pan y la comida diaria, sabía que iba a haber abundancia y plenitud con el arca, y por eso fue a quitársela a los filisteos. Usted tiene que salir hoy y pelear contra su enemigo que quiere quitarle, ese filisteo que quiere quitarle el arca, la presencia de Jehová. Tiene que vencerlos en el nombre de Jesús y traer el arca a su casa y ser una casa llena de la presencia misma, la esencia de Dios en su casa. En este lugar es la presencia de Dios que debe de manifestarse. Aunque estemos atrasados 3000 años, no estamos perdidos todavía, amados hermanos, para restaurar el tabernáculo caído de David. Dios quiere en la humanidad que la humanidad busque su rostro. Es muy sencillo, eso es todo lo que Dios quiere. Preparemos un lugar en esta casa, un lugar para el Señor en esta casa.
en sus casas, en sus hogares, en sus corazones, en sus hijos. Prepárelo, prepárelo, porque así usted va a obtener la victoria en Él. Va a obtener la victoria en Él. Los filisteos sabían que el arca, al tenerla, ellos iban el pueblo de Israel ya no podría tener más victorias, y por eso se la robaron. Ellos lo sabían muy bien. Su enemigo sabe muy bien que si le quita la presencia de Dios, si lo distrae, si a usted lo hace caer en pecado, si a usted lo hace caer en una distracción profunda y lo retarda, él sabe muy bien que usted va a caer vencido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, debe levantarse como David y decir: yo voy a pelear por mi arca, yo voy a pelear por esa presencia en mi corazón, en mi vida. Yo voy a pelear por ella en el nombre de Jesús. Mire qué bonito este significado. No lo escribimos ahí en pantalla, pero escuche esto. Tabernáculo significa lugar de encuentro. Tabernáculo significa lugar de encuentro, y David significa amado de Dios o por Dios. Entonces, lo que Dios extraña y quiere restaurar es un lugar de encuentro amado por Él. ¡Ja! Un lugar de encuentro amado por Él. Aquellos que aman su presencia verán la manifestación gloriosa en estos días. No habrá escasez, no habrá destrucción, porque aman su presencia y corren a ese lugar de encuentro amado por usted y amado por el Señor mismo. Eso es lo que significa. Mire qué bonita combinación de ese tabernáculo traído por el mismo David. Qué hermosa combinación. Nosotros tenemos la mentalidad de reyes y sacerdotes, y se lo afirmo con esta palabra. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27:4. Óigame, qué curioso, pastor, porque aquí dice que quería estar en la hermosura del Señor en su templo, dice. Pero David no construyó ningún templo, sino que fue su hijo Salomón. Entonces este hombre sabía y visionaba lo que iba a suceder en ese lugar donde iba a edificarse un día ese templo. Y hoy estos templos, manifestación gloriosa del Señor en esta casa, donde habrá sanidad, donde habrá restauración, familias que se van a convertir, familias que no se van a divorciar, sino que se van a continuar, se van a unir una vez más, a reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres, porque la presencia del mismo Yahweh está en este lugar. Y las manifestaciones van a ocurrir, como contaban algunos hermanos hoy en la mañana, que va a ocurrir las manifestaciones de ángeles del Espíritu de Dios en este lugar. Aleluya, qué precioso. Yo no sé usted, pero yo siento que estoy ardiendo en mi interior. Y David, aunque no era un levita, siendo rey y no era levita, sabía que deseaba con todo su corazón, y por eso intimó con Dios, intimó con el Señor y dijo: aquí vengo a tu presencia. Aunque él necesitaba de un sumo sacerdote, él dijo: aquí vengo por tu presencia, Señor. Este hombre David restableció la sencillez, fue a buscar el arca del pacto, la presencia del mismo Dios que nadie buscaba desde los días del rey Saúl. Y esto es lo que el Señor quiere hoy, amados hermanos: que peleemos la buena batalla, que nos esforcemos y seamos valientes para no perder su presencia, no perder su presencia de nuestra vista. Aleluya.